Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues estamos de vuelta, 5 minutos ya sobre las 9 de la mañana. Fíjense cómo avanza el tiempo, un tiempo en el que desde primera hora de la mañana teníamos ya la visita de Esther Hernández, es la portavoz del Partido Popular de Tuineje. Bienvenida, Esther. Hola, muy buenos días. Y también de Abisai Padilla, del Partido Popular, también en este municipio. Bienvenido, Abisai. Gracias, buenos días. Bueno, nos ha dado tiempo tomarnos un café, nos ha dado tiempo un café amplio hasta el comienzo de esta entrevista. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo han empezado este año 2025, con la energía de nuevos proyectos, nuevos retos? Sí, pues muy bien, gracias a Dios, con muchas ganas, con mucha actividad, porque como estamos viendo, una cosa o por otra, pues la verdad que con bastante actividad, pero bueno, yo creo que a nosotros nos gusta la actividad y nos gusta la rutina, pues de estar enfrascados siempre en alguna cosa, como sabes, haciendo oposición en el municipio de Tuineje, y también, bueno, pues también con mis compañeros en el Cabildo. En el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde también la actividad del último cierre del año, ustedes además han pedido varias comparecencias, hablaremos ahora de todo eso. Abisai, estamos en un año crucial, un año sin elecciones, un año que es el 50% ya del Ecuador de esta legislatura. Estamos en la mitad de todo. Sí. Efectivamente. Podríamos decir que podría ser el año de la gestión, verdaderamente, puesto que el último año ya sabemos que es un año un poquito más electoral. Sí, bueno, dudo que sea el año de la gestión por parte del grupo de gobierno en Tuineje, pero nosotros seguimos trabajando desde el primer día y todavía con más ilusión, si cabe, por ayudar a los vecinos de nuestro municipio. Bueno, vamos a hablar de Tuineje, si no, ¿para qué hemos venido, verdad? Vamos a hablar de Tuineje y vamos a hablar de cómo ha comenzado el año, de los presupuestos, de cómo están viendo el devenir en el grupo de gobierno. ¿Cómo está el municipio, Esther? Bueno, cuando decías ahora vamos a hablar de los presupuestos, hay que decir que de los no presupuestos estamos prácticamente a 11 de febrero, no tenemos presupuestos en el municipio de Tuineje. Piensen que en el municipio de Tuineje, según establece el reglamento, tiene que tener la oposición al menos 10 días antes del presupuesto, antes de llevarlo a pleno, y por tanto, pues en los próximos 10 días tampoco tendrá el ayuntamiento de Tuineje pleno. A mí ahora me gustaría recordar, no sé si se acuerdan, cuando legislatura pasada nosotros gobernábamos y pues en todos los medios de comunicación, la hoy alcaldesa Candelaria Umpierre pasaba por todos los medios a decirnos, tanto al concejal en ese momento de Economía y Hacienda, que era Paco Artiles, y a mí, que éramos, y además lo digo con la frase literal que ella decía, que éramos unos gandules, ¿no?, por no tener el presupuesto. Por supuesto, yo no voy a tachar de eso a la actual alcaldesa, porque a mí no me gustan esas expresiones que creo que no contribuyen en nada ni a enriquecer ni a mejorar la gestión de nadie. Yo creo que cada uno, bueno, pues por sus actitudes y por los hechos se califica, ¿no? Y yo creo que desde luego podremos haber tenido muchísimos fallos en la legislatura pasada, pero desde luego gandules no éramos, y creo que queda más que evidenciado. Bueno, como decía, tenemos un municipio que no tiene todavía presupuesto, ni sabemos nada, ojo, con una diferencia de la legislatura pasada, que además la actual alcaldesa habla continuamente de la falta de personal. Tiene el mismo personal que teníamos nosotros. Bueno, si hablamos en temas de intervención para poder hacer el presupuesto, tiene más, porque nosotros teníamos una interventora que iba un día o dos a la semana, que hacía colaboraciones puntuales porque era del Cabildo de Fuerteventura, y hoy Tuineje tiene una interventora habilitada nacional, está todos los días en el ayuntamiento y por tanto con más personal
sigue sin hacer su trabajo este grupo de gobierno. Si hablamos del plan general, podemos decir que se hizo un contrato menor en noviembre del 2023, hace un año y medio casi, y nunca más se supo. Se hizo un contrato menor a una persona para que redactara pliegos y a día de hoy, año y medio después, no hay nada del plan general. Aquel grupo de oposición que decía Coalición Canaria, que es que claro, que desde que ellos llegaran se iba a poner en marcha el plan general. Pues mire, un año y medio después, el año de la legislatura, del planeamiento, porque mire, no ha hecho obra, no es por nada, es público, no se ha hecho nada absolutamente en obra pública, han cerrado servicios, que hablaremos de todos los servicios que se han cancelado, se han fulminado licitaciones, un día sí y otra también. No hay prácticamente nada en contratación en el ayuntamiento. En casi 2 años ha sacado en torno a 25 licitaciones, en casi 2 años, cuando nosotros hacíamos, para que tenga una comparativa, hasta 16 mesas de contratación llegamos a tener en un mes. Y por tanto yo creo que la diferencia es abismal. Hablamos también, como decía, 0 del plan general, ya no va a salir esta legislatura, no se van a dar pasos esta legislatura. Y si hablamos ya después pues de temas de servicios, creo que es un municipio que agoniza, por desgracia, que está agonizando y que esperemos, y además le puedo asegurar que con la oposición que estamos haciendo, una oposición constructiva, contundente, eso sí, pero también constructiva para ayudar, intentaremos que Tuineje no muera en los 2 años que quedan. Bueno, yo quería hablar de, vaya panorama, nos describe señora Hernández, sin presupuestos, con una interventora, pero no más de 25 licitaciones en 2 años, sin plan general, algo que por cierto denunciaba el vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, la pasada semana. Decía que hay municipios que siguen con normas subsidiarias y que además parece que están anclados, que no quieren tampoco recibir el asesoramiento del Cabildo Insular de Fuerteventura. Se refería al municipio de Tuineje. Dice usted que es un municipio que agoniza. Yo quería hablar de deporte, que yo sé que es un tema reiterado, pero lo hago en representación de los padres y las madres y los clubes que denuncian también a través de Onda Fuerteventura cómo está la situación. Abisai, el deporte, antes de irnos a Fitur, antes de irnos a la feria, volvió a protagonizar otra escena desafortunada, podríamos decir, ¿no? Porque ustedes tienen grandes medallistas, lo estamos viendo además esta semana, el talento en usted mismo también. Felicidades por todo lo que ha conseguido. Gracias. Pero no es precisamente por eso por lo que están saltando los titulares. No, la verdad es que es una situación bastante desagradable, bastante inoportuna y lamentable que se hayan perdido pues las escuelas deportivas en el municipio por primera vez en la historia, y que luego pues vas a la feria más importante del año, que es Fitur, a destacar el deporte, cuando el deporte en Tuineje no existe, no hay, cuando todavía los clubes están esperando con muchísimo retraso la subvención del año pasado, que todavía no la han cobrado, y que están en un momento de agonía y de bastante complicación para poder continuar. Yo la verdad es que... ¿Cómo es la última hora? Es decir, ¿cómo están? Porque hemos hablado de esto. Es verdad que ustedes no vienen mucho a Onda Fuerteventura, por eso podemos hacer una horquilla de tiempo de una temporada. No vienen desde el 2024 y yo diría que incluso más de un trimestre, podríamos decir, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, ¿cómo ha cambiado la situación en los últimos 3 meses? Voy a decir, en los últimos 6 meses. ¿Tenían ustedes las infraestructuras cerradas? ¿Siguen cerradas? Siguen cerradas. El municipio está paralizado. No, todavía no avanza. Siguen los clubes sin cobrar la subvención. Los niños no tienen opción a elegir un deporte porque todas las alternativas que tenía el ayuntamiento con las escuelas deportivas han desaparecido porque no han sabido licitar, no han sabido planificar, y estamos en una situación bastante complicada en la que yo personalmente siempre estoy ligado al deporte, pues me enfada y me da muchísima rabia que a los niños que le quites el deporte cuando el deporte
no es solo es salud para evitar enfermedades de obesidad o de salud mental, sino también porque te da unos valores que no los consigues o que no los tienes practicando pues otra cosa. Y la verdad que luego te enfadas aún más cuando vas como decía antes, vas a la feria más importante de España a poder promocionar, y no promocionas nada porque no llevas ni un solo cartel con fecha donde poder vender. Y la situación, te digo, está bastante complicada, y me da muchísima rabia, muchísima pena que no se haya podido pues concretar esa licitación y que se hayan cargado de un plumazo las escuelas deportivas. Bueno, es que las escuelas deportivas, estamos viendo algunas imágenes, gracias compañero, porque reunían en torno a la Plaza del Trantrán y las inmediaciones. Hemos estado en muchas pruebas, y la compañera Yolanda Martínez aún más, y Antonio Betancor aún más. Muchas pruebas con todas las edades, padres, familias. Era un elemento dinamizador también, es decir, las pruebas nocturnas, aquellas que la gente decía, oye, esto no sé si funcionará, pues 1000 personas en la calle, de repente, y los bares y los restaurantes. Quiero decir que lo hemos vivido en primera persona, que no nos lo ha contado nadie. ¿Esto de repente ha desaparecido? Bueno, pues ha sido ahora mismo en la actualidad, sí. Yo creo que es un municipio donde creo que uno de los ejes fundamentales ha sido el deporte, por muchas razones, pero es verdad que si hablamos a nivel de infraestructura, bueno, pues sigue cerrado el campo de fútbol de Tarajalejo. Ojo, que es un campo que está cerrado desde el año diciembre del 2022, enero del 2023. 2 años cerrado. Han tenido que quitar la directiva, bueno, pues quitar categorías porque no ha podido sacarlas evidentemente, y de las pocas que les quedan pues están yendo a jugar a Tuineje. Pero es que además Tarajalejo tiene un sentimiento de abandono importante, y con razón, porque es que tienen cerradas las canchas, tanto la de la urbanización como la del pueblo. Lleva también prácticamente 2 años cerrada, porque nosotros empezamos la obra, pero luego es verdad que estuvimos 4 o 5 meses y ya llegó este gobierno que no ha dado un solo paso, que parece ser que lo van a trasladar al Cabildo, pero no terminan de rescindir, es que ni eso lo están haciendo bien, de rescindir el contrato con la empresa a la que le fue adjudicado la obra. Pero es que seguimos en Giniginamar, también una sensación de abandono, porque la cancha también 2 años después sigue cerrada. Pueblos como Giniginamar tampoco es que tengan mucho más infraestructuras municipales para poder tener a los niños, divertirse, hacer deporte. También la cancha del pueblo de Tuineje está cerrada, pero es que seguimos avanzando y podemos encontrarnos el polideportivo de Gran Tarajal con las gradas precintadas, que eso le podía haber pasado ahora. Tiene un informe donde dice que había un riesgo con respecto a las gradas por el deterioro que había después de tanto tiempo transcurrido. Me parece que es algo normal, que nos puede pasar a cualquier gobierno, pero luego no puedes estar 1 año para hacer una obra o más. Pero es que se cayó el toldo que nosotros pusimos, la zona de sombra del campo de fútbol de Gran Tarajal, y tampoco han dado un solo paso. Pero es que el club de lucha, el campo de lucha del Maxorata, requiere una serie de mantenimientos que se lo ha tenido que dar en muchas ocasiones el Cabildo de Fuerteventura, porque han sido incapaces. Esto es con respecto a las infraestructuras, pero es que después hablamos de algo tan vital, tan importante como las escuelas deportivas, y se las han cargado. A mí me parece tremendo, porque no han sacado la licitación. Es que han hecho que el ayuntamiento, que vive a base de licitaciones, porque así nos dicen las normas, las leyes, a partir del año, si no me equivoco, 2018, que tienen que ser licitaciones, prácticamente se las han cargado todas, y esta es una de ellas. Más de 300 niños no han hecho deporte. Bueno, lo hacen, muchos de ellos, los que pueden permitírselo los padres, por medio de los clubes, pero es que por medio del ayuntamiento son precios más asequibles, son distintas modalidades, y el ayuntamiento
se lo ha cargado también, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Por lo tanto, Esther, el hecho de que las escuelas infantiles con todas estas modalidades no estén trabajando, ¿es porque no salió la licitación? Sí, la licitación se vencía en octubre del año 2024, no salió. En noviembre... No salió, se refiere no a que quedase desierta, sino a que ni siquiera fue publicada. No se publicó como muchas otras licitaciones, no se publicó. En noviembre hicieron un contrato menor por un mes, de noviembre a diciembre. Imagino yo que con el compromiso con los técnicos de poder sacar la licitación en ese tiempo, llegó enero y no salió la licitación y por tanto, evidentemente... ¿Esto había ocurrido? No, nunca. En la historia del municipio de Tuineje, yo creo, y me voy a aventurar a decirlo, ni de Fuerteventura, unas escuelas deportivas han sido fulminadas. ¿Y cuál es la explicación? No hay explicación. Lo más grave es que tenemos una alcaldesa que ha optado por el silencio, por no hablar, pero mire, esto ya, y lo he dicho en varias ocasiones, no va de la alcaldesa, no va de Candy y de Dulce, ni de Dulce y de Candy. Estamos en una situación grave. Tuineje, yo lo dije al inicio de esta entrevista, agoniza. Los eventos deportivos, las carreras nocturnas, la travesía a nado, muchísimas pruebas. La travesía a nado también se suspende. Todavía no lo sabemos, pero están los tocadas. Clubes están tocando tambores desde las redes sociales. Exacto, lo han anunciado que podría ser el año pasado su última prueba. Y nos encontramos, por eso decía que esto ya no es un problema de Candelaria Umpierres y de Dulce García. Esto es un problema ahora mismo, yo creo que Coalición Canaria y el Partido Socialista como organizaciones políticas, porque entiendo que tienen que mirar por el municipio, porque no pueden abandonar a Tuineje, que está a la deriva, tienen que tomar decisiones y tienen que actuar. Es que el Cabildo, y yo perdóneme porque lo voy a enlazar con lo que usted decía al inicio de esta pregunta, que decía que Blas Acosta decía aquí que no se dejaban asesorar, pues mire, yo creo que no se dejan asesorar entonces solamente por Blas Acosta, porque aquí todos sabemos que el Cabildo de Fuerteventura tiene intervenida la contratación, o sea, las contrataciones, por ejemplo, la de telefonía móvil la está preparando, porque así nos lo han dicho en los propios plenos el Cabildo de Fuerteventura, ¿sabe? El Arena Negra lo asumió el Cabildo de Fuerteventura. Podemos decir también que en materia de personal también está el Cabildo de Fuerteventura, ha puesto a una persona, a un funcionario, en este caso funcionaria del Cabildo, pues en personal del municipio de Tuineje. Sabemos que también los servicios por parte de las consejerías de carreteras y de arreglos de reseves, de caminos, lo está haciendo el Cabildo de Fuerteventura y por tanto yo creo que es un ayuntamiento que está siendo intervenido, pero a pesar de que está siendo intervenido y rescatado continuamente por Lola García a Candelaria Umpierres, no está ejerciendo sus competencias, no está haciendo lo que tiene que hacer y por tanto la desconfianza será con Blas Acosta, pero desde luego no con Lola García. Bueno, ¿y en la ciudadanía, avisáis? Es que en cuanto a las escuelas infantiles, que sí me parece un tema muy preocupante por dos coordenadas que han mencionado ustedes. Una, el gasto. Obviamente usted es propietario de un gimnasio y sabe lo que le cuesta al mes y por eso las cuotas, pero las familias cuando tienen 2, 3 hijos pues no pueden permitirse, ni tampoco hay clases adaptadas muchas veces para los niños en los gimnasios. Exacto. Con lo cual está primero ese descuento económico y luego las actividades que tiene que prestar un ayuntamiento, pues para que durante las tardes los niños tengan actividades extraescolares. Si son deportivas, mejor, pero sí me gustaría saber si hay otras. Si es que no se ha optado por las deportivas porque se está ofreciendo otro tipo de recurso. Pero bueno, en la calle, el sentir. El sentir, pues, lo vamos viendo en las redes sociales. Más o menos el que estoy expresando yo. Es triste y es lamentable que se le priven a los niños de la actividad física porque no hay opciones. Las opciones que hay son los clubes que tienen que pagar una cuota mensual que muchos padres están en situación que no pueden asumirla, porque ya me dirás que un padre que tenga 2 o 3 niños, pagar por cada niño 30 euros, cuando antes lo tenías por 5 o 6 euros,
pues es complicado. Además, porque también quitas las alternativas deportivas. Ya solo se reducen a fútbol, a bádminton y a poco más. No tenemos, cuando antes tenías multideporte, esgrima, karate y un abanico de opciones donde el niño pues podía elegir el deporte que más le gustara, pues ahora lo estamos obligando a practicar 4 o 5 deportes que son de clubes y en el que los padres tienen que asumir un gasto cuando antes no era el mismo. El sentir del ciudadano pues es el que estoy transmitiendo yo, de auténtica pena y lamentable. Y como decía Esther, mi compañera, que tampoco dan explicaciones, que tampoco, no solo ellos, porque es verdad que enfocamos todo al área de deporte, a la concejala de deportes, a Dulce, pero es que también hay una alcaldesa que tiene que dirigir un ayuntamiento, que es Candelaria Umpierres, y que no da un golpe sobre la mesa y que no hace nada para que la situación cambie en el municipio. Al final, en política parece que tenemos miedo a asumir responsabilidades, a asumir o a tener en cuenta pues cosas tan básicas como decisiones, tomar decisiones, y no las hacemos. Yo no sé si es porque nos da igual o porque tenemos miedo a perder el sillón político, y esa es la historia que tenemos. Bueno, hay un tema, se ha conseguido paralizar, pero recuerden que una vez que llegábamos de Madrid Fusión, 10 días fuera de la isla, con esa cobertura nos íbamos inmediatamente donde los vecinos querían que estuvieran los micrófonos de Onda Fuerteventura para dar su punto de vista, su sentir. Tengo que reconocer que volvimos de del Oasis Wildlife completamente desarmados, todo el equipo, por los testimonios que pudimos escuchar. Una treintena de vecinos se dieron cita en este establecimiento. Este establecimiento fue la sede de este programa, sencillamente porque tiene un enchufe eléctrico y el Valle de la Lajita, pues en mitad de una gavia no se podía hacer. Quiero aclararlo por si acaso alguien ha podido pensar que había algún interés con respecto a esta empresa. No, simplemente es la parte de la infraestructura que requiere una radio para hacer el programa. Pero bueno, allí pudimos escuchar una veintena de testimonios, decía, de personas que podrían llegar a perderlo todo únicamente por el trazado del Cuchillete a Matas Blancas, por ese primer trazado que el Gobierno de Canarias ha impuesto y que después se ha retractado. Nos decían que la suspensión no va a ser cautelar, de momento es definitiva, y que incluso Pablo Rodríguez va a visitar la isla. Pero sabemos que en el medio de todo este calendario, la Comisión de Vecinos de la Lajita ha conseguido constituir una comisión de vecinos en Tuineje, puesto que hay muchos de los afectados que están en esos pueblos que lindan entre Pájara y Tuineje. Ustedes, en el pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, también han alzado la voz ante una situación que sí, desde hace 20 años se viene hablando de que tiene que continuar la autovía, y de hecho los vecinos están a favor, pero de todas las medidas buscar la que tuviera menos impacto. Si les parece, escuchamos la intervención de Esther Hernández en el pleno del Cabildo para ponernos un poco en contexto. Gracias, consejero. Interviene el grupo de Partido Popular. Gracias, presidenta. Bienvenido a las personas que hoy se han desplazado hasta este Cabildo del Sur, fundamentalmente, de Tuineje y de Pájara. Lo primero que quiero expresar es el firme apoyo de mi partido, el Partido Popular, a los vecinos afectados por el trazado de la autovía del Cuchillete Matas Blancas, un proyecto cuya planificación actual pondría en riesgo la estabilidad y el futuro de alrededor de 80 viviendas en la zona, generando una profunda preocupación en las familias que han visto cómo sus hogares, sus fincas, sus gavias podrían ser expropiados. Vecinos de Tuineje y Pájara que hoy se enfrentan a la incertidumbre de perder lo que tanto les ha costado construir: sus casas, su tierra, sus vidas. No podemos ignorar que el desarrollo de esta autovía es necesario para el progreso de nuestra isla. Pero este progreso no debe llegar pisoteando a quienes han vivido y trabajado aquí durante generaciones. Las infraestructuras deben ser pensadas
de manera que respeten el entorno, la calidad de vida de los habitantes y, por supuesto, los derechos de aquellos que con esfuerzo y dedicación han construido sus hogares y sus vidas en estos municipios. Por ello debemos asegurarnos que este avance no se haga a costa del bienestar de nuestros ciudadanos. Desde el Partido Popular hemos reiterado en numerosas ocasiones que el proceso de planificación debe incluir a los vecinos, escuchar sus preocupaciones y ser sensibles al impacto que este proyecto pueda tener en sus vidas. Por ello exigimos al Gobierno de Canarias que de manera urgente inicie un proceso de negociación con los vecinos para estudiar alternativas al trazado actual, buscando soluciones que minimicen el impacto en las viviendas, fincas, gavias y respeten el tejido social de la zona y garanticen que el desarrollo sea, ante todo, sostenible. Bueno, pues es la intervención, en este caso en el Cabildo, en el Pleno del Cabildo Insular, donde Esther Hernández también ostenta el cargo de consejera en la oposición dentro del Partido Popular, por un tema que ha saltado a la opinión pública y, como decíamos, ha puesto en jaque a muchos vecinos. Cuéntenos cómo ha sido este desarrollo, el proceso de esta iniciativa. Sí, es verdad que ya habíamos sacado con anterioridad tanto el PP de Pájara como el de Tuineje. Además, tanto el PP de Pájara como el PP de Tuineje lo habíamos llevado a nuestros respectivos plenos municipales. Estamos, en este caso, trabajando de la mano, bueno, con el grupo del Cabildo, por supuesto, y con lo que es el partido, pero es verdad que por las zonas afectadas en este caso son de Tuineje y Pájara, pues estamos todavía más implicados. Y por tanto me tocó a mí defender la posición del Partido Popular en el Pleno del Cabildo, y además lo decimos y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo con total claridad, pero también con total contundencia, tendiendo la mano, pero desde luego no cediendo en absoluto. Y desde luego es un tema preocupante. Nosotros lo hemos dicho, creo que hemos sido claros, la autovía es absolutamente necesaria y además estos problemas vienen por el retraso que ha tenido más de 20 años la autovía, porque si se hubiese hecho hace 20 años probablemente hoy no habría tantas casas fabricadas y no habría tantos problemas. Evidentemente esas casas están y por tanto nosotros decimos que por supuesto el progreso sí, pero que ese progreso no puede venir pisoteando los derechos de las familias de la isla de Fuerteventura. Nosotros pensamos que, y además nos preocupa, sabemos que hay 6 alternativas para aquellos que no lo sepan. Una es la más avanzada, porque claro, ahora parece ser que no es ninguna de las alternativas. Sí, había una bastante avanzada, que es en la que se ha ido haciendo los estudios geotécnicos, que pasa por muchísimas casas y por tanto tendrían que ser expropiadas, y ya sabemos cómo son esas expropiaciones en materia económica, además que no todo es dinero, que también tiene valores y también existe desde luego un valor emocional importante en fincas y en casas que llevan desde sus tatarabuelos que han heredado estas personas. Bueno, pues decíamos que evidentemente no solamente lo que estamos viendo, porque ahora se está estudiando una nueva alternativa, que nosotros hemos preguntado en el Cabildo y parece ser que el tramo que quieren que cambie es el que transcurre por Rosa de los Amos, Marco Sánchez y Valle de la Lajita, pero nosotros invitamos al Gobierno de Canarias y al Cabildo, que me ha sorprendido, y lo tengo que decir, la tibieza de Coalición Canaria y el Partido Socialista, que saben esto desde hace mucho tiempo y que no habían hecho nada. Si es que los vecinos no se manifiestan, no empiezan a alzar la voz, no hubiesen hecho ni dicho absolutamente nada, y esa es una realidad, les duela o no les duela, pero esa es la verdad, porque este tramo ya llevaba bastante tiempo, el Gobierno de Canarias había pedido las compatibilidades, los informes respectivos al Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, sí que es verdad que no solamente estamos hablando de esas casas que afectan a Rosa de los Amos y a Marco Sánchez, sino que también nos preocupa la zona de Giniginámar, lo que es en la rotonda Giniginámar, que hay bastantes casas por esa zona, y también por el cruce de Araña. Yo creo que hay que buscar una alternativa, cuanto antes mejor, pero que no afecte a las viviendas de los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura.
Bueno, vamos a ver por qué se insistía, de hecho, la presidenta del Cabildo este sábado en esa reunión previa al Congreso de Coalición Canaria, en preguntas directas de Onda Fuerteventura sobre este asunto, aseguraba que estaba paralizada. Espero que esto también pueda tranquilizar a los vecinos y que haya una reunión y que las decisiones, como muy bien ha apuntado el Gobierno de Canarias, se tomen con consenso. Hay que recordar que ese valle de Tarajal de Sancho es calificado por el Gobierno de Canarias como uno de los mejores para todo lo que tiene que ver cultivos. De hecho, pues hay empresas que se han trasladado allí, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar tranquilos y yo también quiero lanzar un mensaje a la ciudadanía que tienen que estar tranquilos, pero eso no quiere decir que dormidos, porque tenemos que estar ojo avisor a lo que al nuevo trazado y a quienes afectan y a quienes no, y por tanto, desde luego, tranquilidad sí, pero hay una realidad clara, y es que el Cabildo de Fuerteventura se había dormido en los laureles, y eso es lo que no puede ser, porque es un trazado que afectaría sobremanera a las viviendas, a los hogares de las familias de Fuerteventura, y por tanto tenemos que estar, y ahí va a estar el Partido Popular, gavias, incluso. a las gavias, a las fincas, pero el Partido Popular va a estar vigilante, vamos a estar en contacto permanente tanto con los vecinos, como así lo saben, como por supuesto con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, porque vamos a hacer defender y hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos. Y vuelvo y repito, el mensaje es claro, autovía sí, y además cuanto antes, pero respetando a las familias de Fuerteventura. Bueno, vamos a hablar de temas que son más alegres. Estoy pensando en el carnaval de Tuineje. Estamos hablando mucho del carnaval de Puerto del Rosario, la carpa, esa solidaridad. Hoy nos lo comentaba Alejandro Jorge a primera hora de la mañana, alcalde de Pájara, que ha cedido altruistamente su carpa para que el carnaval de Puerto del Rosario no se altere y los vecinos, los actos no se queden tan deslucidos con el frío de la noche y demás. Algo que honra al alcalde de Pájara y que, bueno, pues también soluciona. Hemos visto también la polémica en torno a la extinción del concurso insular de murgas, por la cantidad de murgas que este año se bajan del escenario, pero si nos vamos a Gran Tarajal, la situación, el sol brilla de otra manera. La proliferación de murgas es desde hace ya 3 años aproximadamente, ha sido una tónica constante y los carnavaleros van a seguir teniendo un carnaval pues como nos gusta en Gran Tarajal. Pero a nivel de gestión administrativa, ¿cómo está yendo la gestión del carnaval? De un programa que aún desconocemos, confiábamos en que quizá el concurso insular se pudiera trasladar, quizá aprovechando que no había escenario aquí, a lo mejor hacerlo en el sur. Entiendo que es una competencia de la Federación. La Federación nos explicó que han sido las propias murgas que no, que tampoco han querido que fuera así. Pero ¿cómo va a ser el carnaval del año 2025? Bueno, lo desconocemos todavía porque es verdad que desconocemos el programa, estaremos atentos. Es verdad que el carnaval de Gran Tarajal empezaría el 6 de marzo, pero lo que es el programa lo desconocemos. Sabemos que va a haber una gala de reina adulta, el concurso de murgas también lo conocemos, pero luego los detalles no nos lo manejamos. A nivel, yo sí aquí tengo que romper, y además se lo hemos dicho en las visitas que estamos haciendo estos días ya. Ya los veo por las redes, sí, a todas las comparsas y grupos carnavaleros. Hemos ido a visitar a todas las murgas, estamos... también fuimos a las infantiles, también pues, por todos los grupos carnavaleros, la batucada, las comparsas y las academias también que hacen un buen trabajo, y además por los grupos de baile de los pueblos también. O sea que todavía no hemos terminado porque afortunadamente tenemos mucha suerte en el municipio por el ADN que tiene, bueno, pues todas las personas en su interior, y es que esa lucha y defensa de lo nuestro, de la participación, y además lo hemos dicho estos días con ellos, hablando con ellos, ¿no? Y es que cuando estamos viendo tantos problemas en toda la isla de Fuerteventura prácticamente para que las personas colaboren y se impliquen, y mire que Puerto del Rosario, por poner un ejemplo, que está en horas absolutamente bajas, y tiene un presupuesto de 55 millones de euros, si yo no me equivoco, 56 millones de euros, ¿no? Que a veces todo no es dinero, y en Gran Tarajal todo lo contrario, en el municipio de Tuineje, porque sí que es verdad que hay muchísima implicación, muchísimas ganas y muchísima participación. Lo que viene a decir es que
es la ciudadanía quien hace el carnaval, es la calle quien hace el carnaval, y esto hay que cuidarlo. Pero ojo, también voy a lanzar un mensaje, y es que así nos lo han hecho, nos lo han trasladado en estas visitas que estamos haciendo los grupos carnavaleros, y es que muy bien, ellos hacen un esfuerzo titánico, porque muchos de ellos salen de sus trabajos a las 8 de la noche, para las 9 estar ensayando y estar hasta las 11 de la noche o más. Además, un esfuerzo económico importante, porque cualquier disfraz vale un dinero. Y yo creo que el ayuntamiento, y esto se lo decimos y se lo recomendamos al ayuntamiento, y así lo trasladaremos en el próximo pleno, que se tiene que implicar más. Tenemos la suerte de que tenemos gente implicada y que participa, pero eso hay que ayudarles también económicamente. ¿Reciben alguna ayuda las murgas del municipio? Según nos han trasladado, no reciben nada. Y yo creo que a los grupos del carnaval, y además así lo hacíamos en nuestra etapa, quizás a lo mejor no era la ayuda hacíamos una ayuda económica, a lo mejor no era la más alta del mundo, y habría que ir mejorándola, por supuesto que sí, pero hay que ayudarles, porque es que es un dinero, porque además es necesario el carnaval, para el carnaval no lo hace el ayuntamiento, lo hace el pueblo, y por tanto trasladamos la queja que ellos nos están trasladando, y es que habría que ayudarlo. Pero también digo, el ayuntamiento y el Cabildo de Fuerteventura, que le da una ayuda a la federación, que le da una subvención a la federación, pero el municipio de Tuineje no están federadas, o si están federadas no reciben esa ayuda, y yo creo que hay que empezar a mirar para el municipio de Tuineje, hay que ayudar a los grupos carnavaleros, y por tanto sí que quiero decir que esa ayuda sí o sí tiene que llegar para seguir impulsando y fomentando el carnaval, que además creo que llevamos en nuestro ADN el carnaval desde hace muchísimos años. Avisai, porque claro, en aquel posible miedo, ¿no?, que han tenido siempre, pues desde la gestión pública, y si desaparecen las murgas, y si desaparecen las comparsas, y si no hay relevo, y si la gente joven no acompaña al carnaval, nosotros podemos poner infraestructura, podemos tener un recinto ferial, podemos contratar un artista, empresas de sonido, en fin, todo lo que mueve un carnaval, pero si no hay gente que se suba a un escenario, pues esto es lo que estamos viviendo también en Puerto. Es decir, que ese posible temor se ha cumplido en el año 2025. Sí, bueno, en Gran Tarajal, como dice Esther, pues tenemos... Va a ser más difícil, va a ser más complicado, porque si algo caracteriza al municipio de Tuineje, y en particular a Gran Tarajal, es su sangre carnavalera y sus ánimos de siempre de participar, no solo en los eventos carnavaleros, sino en cualquier tipo de evento, pues siempre hay una participación bastante amplia y bastante grande. Miedo, pues sí es verdad que si no recibes esa ayuda, pues una cosa es querer y otra cosa es poder. Si no recibes esa ayuda, porque ya nos contaban las murgas, que hay otros municipios que en sus partidas presupuestarias pues tienen X cantidad de dinero, y que cuando llega el carnaval pues se reparte entre todas las murgas, y aquí en Tuineje pues echan de menos eso que no lo tenemos, que es poder ayudarlos económicamente, y tienen que pues acudir a las empresas privadas del municipio para que les echen una mano y poder sostener el carnaval. Pero ya te digo que la participación del carnaval va más, cada vez hay más murgas, y el carnaval pues lo hace el pueblo, y nosotros pues encantados de que, y te lo digo como empresario del municipio, nosotros encantados de ayudar a la ciudadanía y al carnaval para que continúe y para que siga en alza. Claro, lo que pasa es que las empresas del municipio están ayudando a muchos eventos. A muchísimos eventos, sí, es verdad. Es cierto sí. Que las empresas de Gran Tarajal, bueno, yo creo que su mejor publicidad es esa, ¿no? El hecho de apoyar fiestas de San Miguel, fiestas de San Diego, fiestas de la Semana de la Juventud, carnavales... Sí. A pesar de haber perdido la subvención que mis compañeros lograron con mucho esfuerzo la legislatura pasada para las pymes, para los autónomos, para el sector primario, pues no era demasiado, pero sí es verdad que te daba, era como una bomba de aire. Sí, un respiro. Y sí, un respiro, exacto. Eso también se ha perdido. Se ha perdido, ya no existe esa subvención, a pesar de que la llevamos a pleno con una moción, dijeron que la apoyaron de hecho, pero ni rastro de ella. ¿La explicación? ¿No hay explicación?
Esther. Pues que hay que trabajar, porque es que otorgar una ayuda de ese tipo ya no es solamente que tengas dinero, que el Ayuntamiento de Tuineje lo tiene. Quiero recordar que tiene 17 millones de euros de presupuesto, el mayor de la historia, y 15 millones de euros de remanente en los bancos que hasta ahora se ha podido usar como lo usábamos nosotros. O sea que eso no es en absoluto excusa, pero es verdad que otorgar una ayuda de este tipo hay que trabajar, hay que pedir competencias al Gobierno de Canarias, justificar esos informes, pedirlas también al Gobierno del Estado, justificar esos informes y luego preparar tú pues unas bases, como quieres tú que salgan esas subvenciones, unas memorias, y evidentemente la palabra ahora mismo trabajo y Tuineje no va de la mano, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos todos y esto es un ejemplo más, por poner un ejemplo, que nos preocupa mucho. Hace 8 meses aproximadamente, en el mes de julio, salía una ayuda que el ayuntamiento iba a otorgar, que es a la rehabilitación de las viviendas. Cierto es que además decían, las vamos a hacer nosotros, pero el otro gobierno no la hicieron. Además, desistieron de la subvención, que no la perdimos, desistimos. ¿Por qué? Porque se nos hacía complicado por el personal que tenía Tuineje poder trabajar de la mano pues la subvención, pues esta ayuda económica al sector primario y a los autónomos y pymes, y en paralelo de la de rehabilitación de vivienda, aparte de muchísimas otras cuestiones de mejoras que se hizo en el ayuntamiento. Teníamos escasez de personal y por tanto no podíamos hacerlas todas a la vez. Pero sí que hicimos una y llevan 8 meses que dicen que la iban a otorgar. Y sabemos que han pedido una prórroga al Gobierno de Canarias porque tienen ese dinero desde hace bastante tiempo en el Ayuntamiento, pero a día de hoy no han dado respuesta. Pero hay otra cuestión que si esa nos preocupa, y es que tienen que otorgar, porque es que al final cuando vayan a dar la ayuda a los vecinos, ya las empresas han subido el material, la mano de obra y por tanto no van a poder hacer frente a esa reparación, a esa mejora de su casa, pero nos preocupa el ARRU. El ARRU era, bueno, pues también una subvención que nosotros dejamos preparada la primera fase y en inicio de la segunda, que es una ayuda del Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Tuineje para reformar en aquel momento las 80 viviendas. Y está a punto de vencerse los plazos y no han sacado nada. Nos preocupa y nos preocupa mucho y creo que el ayuntamiento no puede dejar perder ese dinero. Estamos hablando, yo no recuerdo bien, pero en torno a 1 millón de euros, tendría que buscarlo, los datos, que los tendré, para ver cuánto dinero es. Y es un dinero que le viene muy bien a las familias de Fuerteventura, un dinero que se quedaría en el municipio de Tuineje y que ayudaría a rehabilitar viviendas. Por tanto, no lo podemos perder y desde luego, como decía, ¿no? al principio, yo creo que ahora mismo es un ayuntamiento sin licitar, sin hacer licitaciones, sin hacer contratos, y esto está haciendo que se pierda absolutamente todo. Esther, el Ayuntamiento de Tuineje la pasada semana se había convertido en noticia en el Consejo de Gobierno, porque parece ser que junto al municipio de Arona se ha incorporado a Gestur Canarias, que es una entidad una empresa pública, como lo puede ser Gesplan, para la planificación territorial y la gestión de proyectos. Es decir, echa una mano a esas oficinas técnicas que pueden estar sin personal, muy colapsadas, etcétera. Echa una mano también a los 6 cabildos insulares, a 48 municipios que cuentan con este ente público y puede servir exactamente, voy a leerles literalmente las competencias, que puede ser como instrumentos de ordenación y planificación territorial, desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora, además de promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales. Sí. ¿Esto qué puede transformar la velocidad del ayuntamiento? Mire, claro que son de ayuda. Nosotros nos hicimos medio propio de Gesplan y a Gesplan le encargamos modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Es verdad que no nos dio tiempo a hacer un plan general, porque a mí me hace gracia cuando nos dicen, es que usted no lo hizo. Por ejemplo, ayer tuvimos un pleno extraordinario y urgente convocado del viernes para el lunes a primera hora
porque nosotros dejamos, es verdad, con el servicio de alcantarillado, en este caso había un contrato que lo llevaba Canaragua, creo recordar que era de 20 años o 25 años de servicio, y por tanto cuando terminó el contrato se pueden hacer prórrogas, y nosotros hicimos una prórroga para ir en paralelo presentando y trabajando la licitación. Fueron las elecciones, nosotros nos marchamos, pero dejamos los pliegos registrados en el ayuntamiento para que saliera a licitación el servicio de alcantarillado. Y ellos entraron, hicieron una prórroga, yo lo veo normal, porque quizás los pliegos los hicimos nosotros, no son de su agrado, y eso también es normal, los puedes mejorar o quitarlo, poner, y es absolutamente normal. Pero es que ayer ya se llevó la quinta prórroga, y ahora por 1 año y medio más, una prórroga por 1 año y medio más, porque son incapaces, y lo digo, y usted me dice, pero incapaces, ¿por qué? Pues no lo sé, no sé ya si es falta de gestión, si es porque no quieren trabajar, si es por falta de capacidad, la verdad es que no lo sé. Pues por 1 año y medio más, o sea, donde para poder sacar unos pliegos a licitación y hacer un servicio de alcantarillado en condiciones para el municipio de Tuinés. Y además hacen un pleno extraordinario y urgente, porque es que se habían hasta olvidado y se vencía la prórroga el miércoles. Es que de verdad lo que pasa en Tuinés es un escándalo con todas las letras. Es una, de verdad lo digo, para el municipio como municipio es una tragedia. Y lo que sí que es verdad que nosotros nos hicimos también medio propios de plan, y como decía, hicimos la modificación puntual de normas subsidiarias, tanto en urbano, ahí están metidas, y además las sacamos fuera para que fuera más rápido, la de la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, y ha sido la que más ha avanzado afortunadamente, y también hicimos modificaciones puntuales en suelo rústico. Todavía no han terminado ninguna, pero no me extraña con este grupo de gobierno. Pero es verdad que tú te puedes hacer medio propio, pero si al final, y tener un medio propio que te ayude, pero es que si al final nadie te va a ir a hacer el trabajo a Tuinés, es decir, es que el grupo de gobierno tiene que sentarse a trabajar, nadie va a venir, por más que quieran rescatarlos, por más que quieran ayudarles, si ellos no dan pasos, si ellos no avanzan. Hay cosas que te las pueden hacer, como ahora que le arreglan los caminos, que son un desastre, que es una queja continua que tenemos, y no me quiero ir de aquí sin decirlo, que tienen los caminos intransitables para las personas que entran y salen de sus casas. Te puede ir el cabildo a podar las palmeras, te puede ir, pero claro, si tú no haces nada, al final eso se nota. Si al final tú no coordinas nada, eso se nota, y eso por eso hay un ayuntamiento, porque al final son las personas que están en contacto directo con la ciudadanía, pues para atender sus problemas, su llamada de teléfono, para que una alcaldesa atienda a los vecinos, que no los atiende, para que te dé solución. Y no siempre todo se soluciona, y eso es verdad, pero por lo menos los escucha, le dice, mira, pues esto aquí puedo llegar, esto aquí lo siento, pero no. ¿Se están manteniendo encuentros con los vecinos de los pueblos de Tuineje, de Gran Tarajal, con un cierto calendario? ¿Por parte del gobierno? Sí. Que yo conozca, ¿Asociaciones vecinales? No, es más, a mí me dice la gente que se llaman continuamente para coger citas, y pueden pasarse meses y meses para que les atienda el teléfono, para que los den cita. Y le puedo decir que ayer una asociación de vecinos, hablando con ellos del municipio, me dijo que llevan detrás de la alcaldesa desde que tomó posesión para sentarse. Ha pasado casi 2 años y no se ha sentado con esta asociación de vecinos. Y podemos seguir sumando. Yo creo que es un gobierno que está de espaldas a la ciudadanía, como digo, porque mire, te puede gobernar, puede salirte unas cosas bien, otras mal, eso nos ha pasado a todos. Yo creo que también, por supuesto, a nosotros nos pasó que tomamos decisiones correctas, otra que después de correr el tiempo yo diría que a lo mejor no las hubiera tomado. Evidentemente cuando hace ¿Se refiere a las obras usted, Esther? No, las obras, yo creo que si hicimos algo, y afortunadamente que hicimos bien, fueron obras. Hicimos mejoras, y yo puedo hablar, renovamos todos los parques infantiles que hoy están en absoluto deterioro 1 año después, porque ni siquiera se limpian, y así nos lo trasladan los vecinos y vecinas. Mejoramos la calle Manuel Velázquez, la hicimos mucho más bonita.
la adoquinamos, asfaltamos donde estaba la tenencia de alcaldía vieja allí en Gran Tarajal, que le pusimos y le hicimos zona de aparcamiento, cambiamos y renovamos, podrá gustar más o podrá gustar menos, la plaza de la iglesia de Gran Tarajal, y mire que tuvimos modificados de proyectos que hacer, porque había una... Se extendió bastante. Pero mire, 1 año y medio es lo que terminó esa obra. O sea, cualquier obra de las que están hoy en marcha ha estado mucho más que la plaza de Gran Tarajal, y tuvimos problemas con Endesa. Hicimos, pues como digo, la zona de sombra de las playitas, hicimos también la avenida de las playitas, la zona de sombra del campo de fútbol de Gran Tarajal, quería decir, mejoramos instalaciones en todos los pueblos, pero si yo tengo que decir... ¿Qué además, cambiaría? ¿Qué hubiera cambiado de su gestión? ¿O qué ha aprendido que quizá por otra vía hubiera salido mejor? Bueno, yo creo que es verdad que siempre hay cositas como el plan general, que para mí, tengo que decir que fue uno de los temas que se nos quedó ahí, que me hubiera gustado poder haber avanzado con él, que no lo hicimos. Y además, a mí no me duelen prendas en decir la verdad, no pudimos casi ni cogerlo porque entramos 4 años, los 2 primeros años estuvimos con una pandemia salvando la situación, como todos, con una crisis estructural tremenda en todas las instituciones, y por tanto de legislatura y de mandato tuvimos el año y medio. Yo creo, y de verdad lo quiero decir, para mí la obra más importante, que lo iba a decir con todo y con lo que hemos hecho, fue el cementerio de Gran Tarajal. Creo que no solamente por lo necesaria y por la ampliación de nichos, sino porque quedó un lugar acogedor. Hicimos obras en Tesejerague, que por cierto ya preguntamos en el Cabildo, porque el camino que se lo dimos hicimos el proyecto y le dimos para la ejecución de la obra por medio del plan Picos al Cabildo, esa obra no la ha paralizado, no le he preguntado, me van a responder en el próximo pleno. El ayuntamiento abandonó la obra que nosotros dejamos adjudicada, la inició y abandonó esa obra, está vallada y precintada, que es la demolición del centro cultural. Da una sensación de abandono y de tristeza del pueblo que es intolerable. La empresa adjudicataria ha presentado una suspensión temporal de las obras porque necesitan un modificado y el ayuntamiento no da un solo paso en este aspecto. Dejamos asfaltados, proyecto asfaltado en todos los pueblos aprobados, y solo se ejecutó Gran Tarajal y Tuineje, para unos días después empezar también a romper todas las calles de Gran Tarajal. Dejamos las aceras del Aceitún caminando, y hoy está una obra que está en ejecución. Por tanto, podría hablar de infinidad de obras que estoy orgullosa, y todo el equipo, de todo lo que hicimos. De verdad, no pudimos haber hecho más en menos tiempo. Esto no quiere decir que aquellas obras que hemos hecho pues podían haber sido mejores o más bonitas, porque evidentemente una obra entra ya en el gusto personal de cada uno. El embellecimiento de la zona de Gran Tarajal con los jardines. Yo creo que hicimos muchísimas cosas. Estábamos, cuando los vecinos nos necesitaban, desde luego estábamos ahí, estábamos siempre pendientes. Unas veces pudimos ayudar más y otras menos, pero bueno, esto es lo que quería el Partido Socialista y Coalición Canaria. Bueno, veremos a ver si para el 2027 hay plan general. Veremos a ver con Gestur o sin él, o veremos a ver si hay plan general. Lo que ustedes sí hicieron fue pedir un pleno extraordinario. O sea, ustedes sí se han unido al resto de la oposición. Estamos hablando de Nueva Canarias, Pilar Rodríguez, de Llurena Vera, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, y han pedido explicaciones no hace mucho. Bueno, hemos recibido el descontento de Llurena Vera, el descontento de Pilar Rodríguez, que saben que forma parte de la mesa ciudadana que solemos celebrar cada 15 días en esta casa, y hemos escuchado también el descontento de ustedes. ¿Van a volver a hacerlo o han desistido? ¿Usted lo volvería a hacer, Abisai? Yo lo volvería a hacer porque para eso soy político, para eso soy concejal en la oposición. Mi trabajo es velar por el bienestar de los vecinos y presionar al grupo de gobierno para que las cosas, pues en medida de lo posible, avancen, continúen y se hagan. Otra cosa es que no recibas respuesta por parte del grupo de gobierno, o que el grupo de gobierno te dé la espalda, que eso pues ya no es decisión nuestra, sino de ellos. Pero si nosotros volveríamos a hacerlo, por supuesto, 1, 2, 3 veces o lo que hagan falta, para poder presionar y para poder darle al municipio la atención que merece.
Bueno, pues la atención que merecen los vecinos, me imagino que ustedes llevarán esas ideas, iniciativas, quejas, sugerencias al próximo pleno. De hecho, abren la ventanilla a través de las redes sociales, cosa que me parece una maravilla, porque están con los tiempos modernos y donde todo el mundo puede realizar aportaciones. Ojo, que no siempre parecen las más mediáticas, pero sí, desde luego, las que más necesitan los vecinos. Pues, por ejemplo, los caminos, ¿no? Y los senderos que merecen una revisión, un mantenimiento, que ha sido una de las principales quejas, Esther. Sí, esa es una de las mayores reivindicaciones que nos hacen los vecinos. Además, no entiendo por qué no lo hace el ayuntamiento. Es solamente tener un plan, saber por dónde pasa y cumplir una agenda de caminos. O sea, es que no hay mucho más y no entendemos cómo no lo hacen. Ayer me decía un vecino que lleva un año sin pasarle por allí y bueno, y continuamente es una queja muy recurrente. También la del alumbrado público. No han dado un solo paso para poder llevar alumbrado público a ni uno solo de los barrios. Nosotros lo llevamos al cruce de Araña, mejoramos alumbrado en distintos pueblos y por primera vez, como digo, que también fue un orgullo, hicimos en el cruce de Araña. Asfaltamos también la cancha de las casitas. Por tanto, yo creo que no es tan difícil dar pasos para mejorar los servicios básicos, que es algo que tiene que hacer un ayuntamiento y que no se ha hecho. Y hay un tema que también nos preocupa. Ayer me llamaba una empresa del municipio y es el tema de la seguridad, evidentemente. Yo creo que es verdad que ahora mismo hablamos todos los municipios, habrán sitios que hay más sensación de inseguridad, otros que habrán menos. Yo sigo diciendo que Fuerteventura es una isla segura y tranquila, pero es verdad que hay problemas de inseguridad debido a la falta de efectivos de la Guardia Civil, evidentemente que los hay, que el cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal cierra a las 2 del mediodía y que hay una patrulla que está entre Tuineje y Pájara, y eso es inaceptable, que ya en nuestra época lo poníamos de manifiesto y lo decíamos y nos reuníamos hasta con la subdelegada del gobierno de Canarias, pero también hay un déficit de policías locales. El otro día, recuperando, porque llevamos al pleno del Cabildo la moción de la seguridad ciudadana, de que se necesitan mayor efectivos de guardias civiles, pero también de policía local, recuperaba una nota de prensa de Coalición Canaria cuando gobernábamos, que ya habíamos sacado 4 efectivos de policía local, que evidentemente fue insuficiente, pero lo hicimos, y decía que era la nota de prensa de Coalición Canaria. Yo me sonreía porque digo, el mundo al revés, ¿no? ¿Cómo utilizas cuando tú gobiernas tienes una vara de medir y cuando no gobiernas tienes otra con ese municipio, que a nosotros, Coalición Canaria, nos fustigaba un día sí y otro también por nuestra gestión en Tuineje, con el recorrido que acabamos de hacer. Y leía que los municipios con mayor inseguridad era Tuineje y La Oliva. Fíjese usted que gobernaba en La Oliva mi compañera Pilar González con el Partido Socialista y gobernábamos nosotros junto también al Partido Socialista, y además decía en la propia nota que sacaba Coalición Canaria, pero no era Coalición Canaria Tuineje, era Coalición Canaria Cabildo de Fuerteventura, Coalición Canaria Insular, con Lola García, con Mario Cabrera, y decía que claro, que nosotros estábamos pactados con el Partido Socialista y que esa inseguridad no podría darse. Y además que faltaban efectivos de policía local. Y ahora escuchamos todo lo contrario de Coalición Canaria. Coalición Canaria hoy, cuando habla, yo escuchaba una entrevista de Mario Cabrera estos días, también de Lola García, donde decían que los municipios habían hecho los deberes. ¿Cómo ha hecho los deberes Tuineje? Si no ha incrementado un solo efectivo de policía local, más allá de anunciar esta misma semana que se van a convocar plazas, ¿cómo ha hecho los deberes? Si no ha puesto una sola cámara de videovigilancia, no ha incrementado los efectivos, nos tiene que explicar Coalición Canaria por qué ahora sí hay seguridad y cuando gobernábamos otros, habiendo contratado 4 efectivos más, que como digo, era insuficiente, que teníamos que seguir, no la había. Por tanto, yo creo que es la doble vara de medir. Hay datos, Esther y Abisai, porque con todo el revuelo
que se ha organizado con toda la razón en algunos municipios debido a incidentes que rompen la tranquilidad, la normalidad a la que estamos acostumbrados en esta isla, bueno, pues hay cada vez más reuniones y nos alegra que así sea, de forma coordinada con la delegación del Gobierno, con la dirección insular, etcétera. Ayer el Ministerio de Interior certificaba que los delitos se estancan. Es el verbo que ha utilizado. Los delitos se estancan y es precisamente a lo que se aferran normalmente las autoridades cada vez que hablamos de inseguridad o que los vecinos salen a la calle o que reclaman más efectivos. Decía que en 2024 se han registrado un total de 7.135 incidentes, sucesos en la isla de Fuerteventura. Tan solo 3 más que el año anterior. Es decir, 7.132 sería en el año 2023 y 7.135 en el año 2024. Lo que ocurre es que yo entiendo que las autoridades, instituciones, cuerpos y fuerzas se tienen que ceñir al dato de las denuncias, pero sabemos que luego en los pueblos o en las localidades muy pequeñas la vida funciona de otra manera, no siempre se denuncia. No, y además que para denunciar casi tienes que hacer un vía crucis, porque es que si vas por la tarde, muchos días no tienes policía local y por tanto no hay donde poner una denuncia, por la noche tampoco, cuartel de la Guardia Civil tampoco, y por lo tanto tienes que desplazarte a Morrojable o a Puerto del Rosario y eso se hace casi inviable. Por tanto, muchas veces lo que pasa es que cuesta denunciar. Y lo que decía, yo creo que independientemente de los datos, que muy bien, pero hay un dato claro, y es que faltan efectivos de Guardia Civil, eso no lo puede dudar nadie, que hay un cuartel cerrado a las 2 hoy, cuando hace 10 años no estaba, y hay efectivos de la policía local que también es manifiestamente insuficiente y que se tiene que hacer los deberes. El grupo de gobierno han sacado para cuatro plazas a sabiendas de que ya es insuficiente, que no da ni para cubrir las vacantes, que muchas veces no funciona el teléfono de la propia policía local y que hay una patrulla que está por los pueblos y que si necesitas, pues les cuesta ir porque a lo mejor está en una actuación en Tiscamanita o en Traslejo y eso les lleva mucho tiempo y además como no hay Guardia Civil, entonces yo creo que desde luego hay un problema con la seguridad ciudadana, yo creo que eso no lo puede esconder nadie y que se tienen que poner los gobiernos, el gobierno del Estado y por tanto la administración insular a buscar efectivo ya y a incrementar, porque son datos reales, el catálogo de guardias civiles, pero también los ayuntamientos de la isla a incrementar, y yo hablo sobre todo el que más conozco, que es el del municipio de Tuineje, a incrementar ya los efectivos de policía local. Bueno, pues así está la situación ahora mismo con respecto a los efectivos de la policía local. Es como un mantra que se repite y parece que nos acordamos cada vez que hay un incidente de una mayor repercusión, pero los vecinos, en este caso de Tuineje y de Pájara, lo viven pues con mucha más precaución debido a esto, a esta oficina cerrada, a los horarios. Decía la Guardia Civil ayer en esa nota, por cierto, agradecido siempre a la oficina de prensa de la Guardia Civil de Fuerteventura, que siempre nos mantiene muy bien informados sobre todo lo que ocurre. Ayer enviaban un comunicado sobre una operación exitosa en Caleta de Fuste con la detención de un individuo de 40 años reincidente con antecedentes policiales, acusado de robo, hurto y estafa. Decían que en Caleta de Fuste y en el resto de la isla el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad y el bienestar de la comunidad en Fuerteventura, además de asumir la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico. Es decir, el compromiso de la Guardia Civil, lo hablamos estos días, de la presión que están recibiendo estos efectivos, que ya saben que hay carencias, que sus dependencias tampoco son las mejores, infraestructuras muy obsoletas y sobre los que está cayendo todo el peso de esta responsabilidad. No son suficientes, tenemos que tenerlo siempre en cuenta.
Abisai Padilla, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Saldrá usted en los carnavales? ¿Se disfrazará? ¿Participará? Por supuesto que me pondré el disfraz, me pintaré, me pondré mi peluca y participaré. Como buen vecino de Gran Exacto. Tarajal, ¿no? Y en este caso, Esther, ¿también? Sí, ya le dije a Paco esta semana que teníamos ya que ponernos las pilas para buscarnos el disfraz y echarnos a la calle. Así que ya con muchas ganas, hoy oyendo a los grupos y anoche con la batucada. ¿Qué tal mismo, esas letras, por cierto? ¿Han podido escuchar algo? No nos dejan. ¿No les dejan? Cero, no nos dicen nada, o sea, muy calladito y no nos cuentan nada. Nos cantan el himno y ya está. Sorpresa para el carnaval. Bueno, pues escucharemos, seguramente formarán parte también de los escenarios. Me da miel la nariz que van a formar parte de los escenarios. Gracias por todo, feliz martes y gracias por la visita a esta casa. Muchísimas gracias. Por invitarme. Bueno, nosotros aquí terminamos y es el turno de Juanfran Rodríguez de Buena Mañana. Esta casa se está preparando para 2 días esenciales. El jueves es el Día Mundial de la Radio, nuestro amor, nuestra auténtica pasión, y el viernes es el Día de los Enamorados. Fíjense cuántas sorpresas podemos estar preparando para compartirlas con todos ustedes. Volvemos mañana a las 8. Sean muy felices.